Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos en esta mañana. Para comenzar nuestro servicio de canto, vamos a comenzar cantando el himno Corazones Siempre Alegres. Vamos a continuar con el himno Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá.
un himno. Entonado un himno que alegra el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, cuando pida Dios el fiel siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, y su espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, y de encaminada a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar, el amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, en la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Continuamos con el canto En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí, hallándome perdido, indigno pecador.
cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Continuamos con Como Jesús no hay otro amigo. El Evangelio y un arroz con curry. Sara asiste cada sábado a una iglesia adventista del séptimo día en Japón. Ella no es adventista y su familia tampoco. Es más, ningún miembro de su familia es cristiano. La razón por la que Sara va a la iglesia los sábados es para comer en el comedor para niños que hay en la iglesia. A esta adolescente de 14 años le encanta comer sushi, pero siente un gran placer los sábados cuando el restaurante sirve arroz con curry, que es un plato popular entre los estudiantes japoneses. Después del almuerzo, se une a otros niños para escuchar historias bíblicas, entonar canciones y jugar. Sara comenzó a asistir a la iglesia cuando tenía 6 años. Su madre soltera la envió para que disfrutara de comidas saludables. Puede que Sara y su madre no parezcan pobres, ya que Japón es ampliamente considerado como un país próspero. Sin embargo, existe una brecha cada vez mayor entre las familias pudientes y las que no lo son. El resultado no es una pobreza absoluta, en la que los niños mueren de hambre, sino una pobreza relativa, en la que los menores de edad viven muy por debajo del estándar de vida promedio, colocándose muy por debajo de los hijos de las familias más acomodadas. En la actualidad, 1 de cada 7 niños japoneses vive en esa condición. La pobreza relativa ha golpeado duramente a hogares como el de la madre de Sara. Los padres no pueden proporcionar comidas apropiadas a sus hijos ni enviarlos a actividades extraescolares, como clases de música o deportes. Tampoco tienen tiempo para ayudarlos en las tareas escolares, ni cuentan con dinero extra para contratar a un profesor particular como lo hacen muchas familias de mayores recursos. Los miembros de la Iglesia Adventista de Kashiwa observaron que en su comunidad
se veían ejemplos de esa pobreza relativa, por lo que comenzaron a ofrecer almuerzos gratuitos los sábados y tutorías el resto de la semana. La municipalidad de esa zona urbana de aproximadamente 410,000 habitantes, ubicada en el área metropolitana de Tokio, había aprobado ofrecer asistencia financiera a las organizaciones que se dedicaran a alimentar a los niños de familias con pocos recursos. La iglesia adventista local solicitó y recibió esa subvención. Entre 10 y 30 niños comenzaron a acudir regularmente a la iglesia todos los sábados para disfrutar de un almuerzo saludable, servido por miembros de la iglesia y voluntarios. Sara era una chica tímida cuando llegó por primera vez a la iglesia para almorzar. Sin embargo, le encantaba la comida y las actividades bíblicas. Le gustaba recibir la atención que los miembros de la iglesia le brindaban, por lo que decidió regresar cada sábado. A medida que crecía, comenzó a ayudar a dirigir el programa de la tarde para niños más pequeños. Luego fue invitada a un campamento de verano de la iglesia, en el cual decidió entregar su vida a Jesús. Sin embargo, cuando le contó a su madre de su decisión, ella alegó que debería esperar más tiempo antes de decidirse por Jesús. Eso implicaba que Sara tendría que esperar 4 años más para bautizarse. Según la ley japonesa, un niño no puede tomar una decisión de ese tipo antes de los 18 años sin el consentimiento de sus padres. Y Sara tiene en la actualidad 14 años. Los miembros de la iglesia se entristecieron cuando Sara les hizo saber la respuesta de su madre, pero no se sorprendieron, ya que esa es la reacción típica de una madre japonesa no cristiana. Oren por Sara, por su fe y por su madre. Oren por los demás niños que comen, juegan y aprenden cada sábado de Jesús en la iglesia adventista de Kashiwa, un centro urbano de influencia que busca compartir el amor de Jesús en la Asociación del Este de Japón. Gracias por sus ofrendas misioneras que ayudan a compartir el Evangelio, así como arroz con curry. Feliz sábado. Estamos en el repaso de la lección número 6. Jesús, el sacerdote fiel. Y con nosotros tenemos personas muy distinguidas. Tenemos al profesor Adrian Ake. ¿Cómo se siente, profesor, estar aquí con nosotros? Muy buenos días, feliz sábado de igual manera. Es un gozo de estar aquí una vez más. Hace un tiempo que no he estado aquí con ustedes, pero es un gozo y un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos al pastor Eladio Davis, mi esposo. Muy bienvenido, esposo mío. Gracias por estar con nosotros en este panel. ¿Cómo se siente estar aquí con nosotros? Bueno, para mí es un honor, un gozo, una alegría poder compartir con ustedes y estar con este lindo panel y especialmente con la amada querida que Amén. hoy nos acompañamos, ¿verdad? Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema de esta semana es bien interesante porque habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, el sacerdote fiel. Amén. Y la palabra fiel es muy interesante. Profesor, ¿qué significa fiel? Fidelidad para usted. Fidelidad, tener confianza completa. Fiel también es, en inglés se llama loyal, lealtad. Estar con Dios las buenas y en las malas. Amén. Gloria a Dios. Me gusta eso. Y Pastor Dieves, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, o sea, nosotros cuando hacemos bodas y matrimonios, siempre le decimos al esposo, sea fiel a su esposa, o a la esposa, sea fiel a su esposo. Así Entonces, es. esa fidelidad es como un respeto, es como tener en alta estima a la persona a la cual uno hace un compromiso, ¿verdad? Y fiel, inclusive cuando decimos de nuestros diezmos también, sea fiel en sus Fiel, diezmos. exacto. Es no robar, es no faltar, ¿no es cierto?, al compromiso
y conlleva compromiso también, porque yo me comprometí, entonces yo voy a cumplir a mi compromiso. Eso es parte del Muchas espíritu. gracias. Así es que, queridos hermanos y amigos que están con nosotros en las plataformas sociales de Facebook, de YouTube y también en el canal 98 de Central Cable, estamos muy felices de que están con nosotros. Y vamos a pedirle al profesor Adrian que nos dirija en una palabra de oración, por favor. Bien. Oremos, queridos hermanos. Padre Santísimo, Santísimo que estás en los santos cielos, bendice esta plataforma, bendice la discusión que vamos a tener en la escuela sabática, que pueda ser de bendición. Gracias una vez más porque te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y quisiera decirles, queridos amigos y hermanos, que yo tengo un desafío desde hace mucho tiempo. A veces lo cumplo, a veces no lo cumplo, pero me encanta aprender de memoria el versículo, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer. Y se encuentra en Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Dice de la siguiente manera: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué sacerdote más perfecto! Y saben, nosotros hemos pecado y el pecado nos ha separado de Dios. Y por esa razón nosotros necesitamos a alguien que pueda traernos otra vez a esa relación con Dios. Así que vamos a discutir 5 puntos en esta tarde acerca de Jesús, el sacerdote fiel. Y el primer punto que queremos indagar es: ¿a qué se dedica Jesús? ¿Cuál es el requisito fundamental de su sacerdocio? ¿Cuál es su función? Hermano Adrian, ¿cuál es la función de Jesús como un sacerdote fiel? Bueno, antes de llegar a Jesús como el sumo sacerdote, en lo terrenal, antes, en el pasado, el sumo sacerdote, él representaba al pueblo de Israel. Y de igual manera, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote y su función principal es de representarnos a nosotros delante del Padre Dios. Amén. O sea, es un mediador entre lo humano y lo divino. Perfecto, Ujú. gloria a Dios. Entonces Jesús como mediador, porque como acabamos de leer en el versículo de memoria, que Él es santo, fiel, nosotros no podemos estar en presencia, ¿verdad? Con nuestros pecados ante Él. Pastor Davis, ¿cuál es otra función de Jesús como un sacerdote fiel? Bueno, ya hablamos de ser mediador y también hablamos de que ser un sacerdote fiel era que Jesús em, no era, no era pecador, Ujú. ¿verdad? No, como el versículo que usted acaba de leer dice, porque un sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado. Así es que para que nosotros podamos tener un sacerdote fiel como Jesús, tiene que ser una persona perfecta, sin mancha. Así es que esa es parte de ser un sacerdocio misericordioso. Amén. Amén. Así que hemos hecho una comparación entre el sacerdocio terrenal y la función del sacerdocio celestial, y sabemos que esa mediación entre Dios y los pecadores es muy importante para que nuestra relación con Él pueda ser verdaderamente una bendición para nuestras vidas. Exacto. Así que eso es de acuerdo a su función. Y quisiera añadir, ¿no? Que en el tiempo pasado también es como una copia, ¿verdad? Que el sacerdote, él no tenía, él antes de ir a presentarse en el lugar santísimo, él no tenía, su vida de él tenía que ser sin pecado. Porque a muchas veces les ataban una cuerda en el pie y si tardaban un cierto periodo de tiempo, lo arrastraban de afuera, ¿no? Pero Dios, él siendo el representador sin pecado, eso es lo más importante, ¿no? Que él tenía que ver una persona para poder mediar entre el humano y el divino y tenía que ser alguien que estaba sin pecado. Y solo era, como decir, de buena fe que
Jesús era la única persona que podía ser el mediador entre el humano y lo divino. Amén. Muchas gracias. Así que con esto podemos pasar al siguiente punto. Hemos hablado del sacerdocio y de acuerdo a la ley, los sacerdotes tenían que venir de la tribu o del linaje de los levitas hasta Aarón, ¿verdad? Así que cuando nosotros consideramos esta situación, queremos saber de cuál linaje o de cuál tribu venía Jesús. Si pudieras explicarnos, Pastor Davis, a qué se refiere, porque Jesús no venía del linaje de Leví hasta Aarón, él venía de la tribu de Judá. Muy bien, hay algo interesante en cuanto al sacerdote de Jesús. Jesús es de la tribu de Judá y según el linaje de Judá no hay sacerdotes porque el sacerdocio venía por linaje de Aarón o los levitas. Entonces, estando aquí en la tierra, dice Pablo, Jesús no podía ser ni sacerdote, pero hay una aplicación que Pablo hace en el libro de Hebreos 7:1 al 3 acerca de cómo fue un cambio que se necesitaba. Y él menciona que hubo un linaje, Jesús es según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Melquisedec, ¿y cómo es eso? Pues Melquisedec, dice la Biblia, que él no tenía ningún linaje de principio, ni había ningún sacerdocio antes de Melquisedec, ni tenía padre ni madre, significa que no había genealogía sacerdotal. Y entonces Pablo lo agarra y compara a Jesús, a la nubia, con ese linaje según Melquisedec, que ahora ese es el orden del sacerdocio. Entonces ahora se necesitaba un cambio de sacerdocio, un cambio de ley. Era que ahora para que Jesús podía ser sacerdote, entonces él iba a ser según el linaje de Melquisedec, que es un orden sacerdotal que no tenía linaje, no tenía ningún antecedente con el linaje de Aarón o levita. Así es que este es un nuevo orden ahora de sacerdote que Jesús, Pablo lo aplica a Jesús. Por eso es que Jesús ahora es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec y no el linaje de Leví, que era la costumbre tradicional que Israel conocía. Así es, así es. ¿Quieres agregar algo, Sí, y profesor? quisiera añadir de eso que lo más interesante de Melquisedec es que él fue rey. Y a pesar que era rey, él también era sumo sacerdote. Es tan interesante saber que, y la Biblia solo menciona una pequeña porción de Melquisedec, pero de esa porción podemos sacar algo muy importante, porque él fue comparado como semejante al Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que hemos aprendido que el sacerdocio de Jesús no viene de la línea de los levitas, no viene de la línea de Aarón, viene de un sacerdocio diferente, el linaje de Melquisedec. Y con esto en mente, entonces queremos pasar al otro punto. Okay. Ahora, si Jesús viene del orden de Melquisedec, entonces él tiene un derecho muy importante. ¿A qué se refieren estos dos derechos? Así para resumir un poquito, Pastor Davis, él cambió dos cosas según el orden del sacerdocio terrenal. Muy bien. Entonces ahora el primero era que la ley del sacerdocio según la línea de, ¿cómo le llaman? La línea de Aarón. Ahora ya esa ley ya se cambió porque ya terminó la línea de Aarón, porque que es la levita, ahora la nueva línea que Jesús usó es la de Melquisedec, porque Jesús no podría ser sacerdote si fuera por esa línea, porque él es de la tribu de Judá. Entonces, a la hora aceptarlo como un sacerdote según Melquisedec, eso fue cambiado. Entonces, como se cambiara la ley de la ley del arónica o levita, ya eso caducó y ahora Jesús está usando una nueva ley que es la ley según el de Melquisedec. ¿Y cuál es el otro cambio?
Quisiera Si quieres, añadir acá, ok. dice, o sea, al ser ellos mismos imperfectos, los sacerdotes eran incapaces de hacer perfectas a las personas por las que mediaban. O sea, el sacerdote no podía cambiar al que está representando delante de Muy Dios interesante. para que ellos se vuelvan perfectos. No, ¿verdad? Dicen, ni siquiera los mismos sacrificios podían ser darles perfección, ¿verdad? Necesitaban un sacerdote perfecto que nos hizo perfectos ante el Padre. Para ello, era necesario cambiar la ley sacerdocio, porque ningún descendiente de Aarón sería jamás perfecto. Y el papel que desempeña Dios, o Jesús, mejor dicho, como el sumo sacerdote, le cabe, Él es el único que puede interceder por nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así es que la primera ley que el pastor Davis mencionó es el cambio del linaje sacerdotal. Y con eso entendemos que Jesús no viene de la tribu de Leví, porque ahora Él es un Dios perfecto, un sumo sacerdote fiel que puede hacer perfectos a los que se acercan a Él. Amén. Amén. Así que la otra ley que fue cambiada, porque los sacerdotes tenían que sacrificar animales constantemente. Exacto. Entonces, esa fue otra ley que el linaje de Melquisedec representado en Jesús cambió. Exacto. Entonces, ¿a qué se refiere ese otro cambio? Así que todos los animales que eran y iban siendo sacrificados apuntaban al Cordero de Dios, apuntaban al verdadero sacrificio, porque la Biblia dice esos animales nunca podían quitar el pecado. Pecado. Eran un símbolo del Cordero de Dios que iba a venir. Entonces, una vez que Jesús ya estando acá, entonces ahora ya el verdadero sacrificio está, entonces ya esa ley fue quitada. Por eso en Colosenses 2:14, que nadie le juzga en comida, ni bebida, ni en sacrificio, ni en una nueva, porque ahora Jesús ahora ya cumplió. Jesús ya sacrificios de animales y ya no eran necesarios, porque el verdadero sacrificio fue Jesús que fue dado. Inclusive en el día que Jesús murió, el viernes en las medias tardes, ¿verdad? A las 3 de la tarde es el tiempo que la Biblia nos dice que la 9ª hora, y en ese momento, hermana Nubia y profesor Adrian, el cuchillo del sacerdote se le cayó y se escapó el animal, porque ese era el momento exacto que se había hecho. Todos los días se hacían los sacrificios. Y fue la misma hora que Jesús murió. Así es. Impresionante. Sí. Impresionante que al mismo instante que eso pasó, el cordero se fue. Y la ¿verdad? cortina se rasgó Y se rasgó todo al mismo tiempo. Yo creo que Dios tenía un plan divino, Amén. ¿verdad? Y por ese plan y por ese, como decir, ese evento que Jesús vino como el sacrificio único que Amén. pudo salvar la humanidad. Por ese acto ahora tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Tenemos un nuevo pacto. Así es. Entonces, vamos a hablar de su norma, ¿verdad? Como mencionaste ahorita, un mejor pacto. Y vamos a leer Hebreos capítulo 7 y versículos 7 al 22. 17 al 22. ¿Ok? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 7 y versículos 17 al 22. Dice la palabra de Dios. Pues de él se afirma, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así, la ordenación anterior queda abrogada por su ineficiencia e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios. Y vamos al versículo 20. Y eso no fue sin juramento. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el versículo 22, por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. ¿Y a qué se refiere cuando la norma de un pacto mejor se apodera
de esta nueva orden de Melquisedec. ¿A qué se refiere eso? El nuevo pacto. ¿Por qué Dios es el fiador de un nuevo pacto? En el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores, o sea, los sacerdotes arónicos, es estudiada por la vida indestructible del nuevo fiador que era Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. O sea, además, hay otra diferencia notable que garantiza el nuevo pacto, el juramento. Ningún juramento es eterno, ya que la muerte libera el juramento de su cumplimiento. Sin embargo, el juramento hecho por el Padre y a Jesús cerca de su sacerdocio es eterno y que ni el Padre ni Jesús pueden morir. Qué lindo, ¿eh? Vamos a compararlo con hoy. Digamos, yo debo al banco, ¿verdad? Debo al banco y yo llego a morir, ese ya se fue. Pero con Jesús es algo diferente, ¿verdad? Que ellos nunca van a morir, ellos son eternos. Y ese pacto existirá por siglos y siglos y por siempre. Amén. Por siempre, ¿verdad? Y esa es la grandeza que Dios tiene hacia nosotros. Con este pacto, no le hace de qué raza somos, qué clase de sociedad vivimos, la pobreza, riqueza. Ese pacto existirá para nosotros hasta la eternidad. Amén. Qué bonito es eso, ¿verdad? Quiere decir que Dios es el fiador de un pacto eterno. Y ese pacto eterno es la salvación que te ha concedido a ti y que me ha concedido a mí. Y como Él nunca muere, Él siempre estará allí para darnos el poder de decidir aceptar su amor. Eso es muy lindo. Pastor Davis, ¿usted tiene algo que agregar con respecto a esta norma que Él es fiador de un nuevo pacto? Bueno, lo que me gusta aquí también como fiador de un nuevo pacto es que las promesas que Él hace, esas promesas son inmutables. Inmutables quiere decir que no se pueden cambiar porque él no miente, Él es perfecto y además Él no muere, no puede morir. Así es que está vivo para cumplir las promesas. Así es que esto muestra la divinidad de Jesús a la misma vez que Él es inmortal. Él no tiene, cuando compara la genealogía del sacerdote con Melquisedec y Jesús, que no tiene genealogía, quiere decir que no tiene principio ni fin, como dice la Biblia de Jesús, Miqueas 5:2, ¿verdad? Que sus salidas son desde los días de la eternidad. Así es que ese tal sacerdocio, dice Pablo, nos convenía, ¿verdad? Así es que las promesas se van a cumplir porque ya no vamos a llegar donde alguien, él prometió que me iba a dar esto, pero se murió, así es que se acabó. Se acabó. Pero no, él está vivo y las promesas, dice, I think it's Hebreos 7:25, que él vive para siempre, para interceder, Amén. ¿verdad? Por eso es que las promesas en Jesús son sí en él. Y podemos confiar lo que Dios prometió lo va a cumplir porque Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Amén. Y eso se relaciona con la introducción que dimos sobre el pecado, ¿verdad? Sabemos que el pecado, eso conlleva muerte. La paga del pecado es muerte, es la muerte. Y si Jesús se hizo fiador, quiere decir que nosotros no podemos pagar la deuda del pecado. Él ha de morir por ti y ha de morir por mí. Por eso es un sacerdote fiel, según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno. Las promesas son un sí en Cristo Jesús. Amén. Y para concluir nuestro repaso de este día, de esta mañana, queremos centrarnos un poco en el carácter de Cristo Jesús como sumo sacerdote. ¿Cuál es su carácter? Y hay algunos puntos bien interesantes que describen su carácter como un sacerdote fiel. Una de las características de Jesús siendo el sumo sacerdote, y creo que el orden fue, como decir en inglés, it was fit, es santo. Amén. Santo en su carácter, no hay ninguna maldad. ¿Verdad? Cuando uno está intercediendo, uno tiene que estar en un estado mental de Amén. amar a quien está mediando, ¿verdad?
Ese es uno de los caracteres de él, que él es santo, literalmente piadoso, que no importa qué es lo que nosotros hacemos, Jesús siempre va a tener piedad de nosotros, y esa es parte de su santidad de él. Pues aquí, gracias, profesor. Aquí hay bastantes características, al menos 5 en la lectura, versículo de memoria. Hay 5 características y el profesor ya dijo uno, santo. Después aquí dice sin mancha, ¿verdad? Y por lo general nosotros somos manchados por el pecado y decimos nosotros un slogan, nadie es perfecto y nos excusamos, ¿verdad? Pero Jesús nos quiere que seamos como Él, porque ejemplo os he dejado. Pero el punto aquí es que Jesús es sin mancha, ¿verdad? Como Él ya dijo, apartado del pecado, ¿verdad? Entonces son características de un sacerdote que necesitamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estaban hablando de que fueron a ver al sacerdote, que miraban que el sacerdote estaba echándole el aguardiente. Y dice, ¿cómo es que un hombre va a orar por mí? Mire que él toma y él anda. Pero Jesús no. Sin mancha. Jesús es un sacerdote sin mancha, perfecto. Y un sacerdote así nos conviene, ¿verdad? Por eso él puede ser nuestro sustituto, porque no tiene ninguna mancha, ningún defecto, perfecto. Así es. Quisiera contar, ¿no? Había unos hombres hablando, y escuché a uno dice, ¿ustedes piensan que Jesús va a regresar aquí en esta tierra? Él no va a querer venir aquí para que lo crucifiquen otra vez. Pero tan gracioso que se escuchen. Jesús es un Dios lleno de amor. Su carácter es inocente, no es vengativo. Y un Dios así, ¿quién más podemos tener como un sumo sacerdote en nuestro país, verdad? Esa es la gran bendición que tenemos a Jesús como el sumo sacerdote. Amén. Así es que hemos discutido más o menos 2 características, ¿verdad? De el carácter de Jesús. Y Ya hemos hablado sobre Jesús como santo, sin mancha. ¿Qué si nosotros hablamos un poquito sobre su inocencia? ¿Qué quiere decir inocente? Sin pecado. Él fue sin pecado, aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado, Amén. nunca cayó, porque tenía esa comunicación con su Padre y también las Escrituras. Gloria a Dios. Y me gusta mucho esta parte que dice, hecho más sublime que los cielos. Pastor Davis, ¿qué nos puedes decir de esta característica de Jesús? bueno, hay un versículo en Hebreos que dice que los cielos, dice que se envejecerán y se arrugarán y los vas a envolver y deshacer como uno quita una ropa sucia, una ropa vieja. Pero tus días no acabarán, tus años son eternos. Amén. Quiere decir que han descubierto los científicos que parece que el sol algún día se va a acabar su oxígeno, su hidrógeno, lo que tiene. Y dice, envejece el universo, dice, pero Jesús dice, es más hecho sublime, quiere decir que Él es más duradero que el cielo y todas Amén. las estrellas, el espacio infinito, puede envejecer, pero Él nunca envejece, Él es hecho más santo, más perfecto que el universo. Muchas gracias por estar con nosotros en el repaso de la lección número 6. Jesús, el sacerdote fiel. Él es fiel a sus promesas y aunque hayamos pecado, Él es fiador de un mejor pacto. Así que tengamos plena confianza en Él y les invitamos a estudiar la lección para la próxima semana. Vamos a ver, aquí yo tengo la cartilla y la lección de la próxima semana parece ser también muy importante. Nosotros les animamos a que ustedes también la puedan conseguir. Jesús, el ancla del alma. Amén. Y para terminar, vamos a pedirle al pastor Davis que nos dirija en una palabra de oración. Bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este lindo repaso acerca de un sacerdote fiel. Hemos descubierto que Jesús fue ese sacerdote fiel en todo. Y ahora, Padre, queremos que tú nos sanes. Queremos ser como Jesús. Queremos que tú cambies nuestros corazones
y nos haga limpio, puro, santo, perfecto como Jesús. Gracias, Señor, por esta esperanza, porque Jesús quiere darnos un corazón nuevo y limpio y Él quiere apartarnos de toda maldad. Pon en nosotros ese espíritu nuevo y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Hola, me alegra saludarles una vez más en este día sábado, 5 de febrero, precisamente el día en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo hace un énfasis especial en la testificación personal. Los evangelios en la Biblia registran muchos ejemplos de testificación. Seguro ustedes recuerdan cuando Jesús encontró y sanó a un hombre que tenía una mano seca. Mientras los escribas y fariseos estaban listos para cuestionar lo que hacía, el Señor se adelantó y les preguntó: ¿es lícito en ese día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mientras ellos lo miraban serios y enojados, Él respondió a esa pregunta sanando al hombre. Como iglesia tenemos muchas actividades de testificación, evangelismo, de obra social y misionera. Pero el énfasis de hoy es preocuparnos personalmente por quienes están a nuestro alrededor, comenzando con nuestros amigos, vecinos y familiares. Actividades que podemos practicar en la calle, la escuela, en el área de trabajo, en cualquier lugar. Quiero invitarte a visitar el sitio web de la División Interamericana, donde encontrarás muchas ideas que puedes implementar, pero sobre todo, te invito a seguir el ejemplo de Jesús en el testimonio personal. Elena de White escribió: Jesús llegó al contacto personal con los hombres. Él no se mantenía alejado y apartado de los que necesitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres, confortando al doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo aquí y allá, haciendo el bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda que Él les dio. Que el Señor nos ayude el día de hoy, pero también de forma permanente, a testificar por Él, de modo que otros vean en nosotros su amor y bondad. Feliz sábado. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Cada paso que marcó el camino ya no ha sido por mí. Jesucristo, mi mejor amigo, Él camina por mí. Siguiendo las huellas yo voy de mi Señor. Siguiendo las huellas yo voy de su amor. Camino a la meta y estoy en tu dirección. No me falta nada si eres mi pastor. Hola amiguito, bienvenido al momento de adoración infantil. La historia de hoy se titula Huellas Escogidas
y la cita bíblica se encuentra en Deuteronomios 7:6 y dice: porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra. ¿A cuántos de ustedes les gustan las jirafas? A mí me encantan. Me parece que tienen un porte elegante, con un cuello erguido, como una dama con buenos modales. No hacen ruido porque son mudas y caminan con fineza. Algo interesante que aprendí de las jirafas es que son especiales a la hora de escoger su alimento. Sí, su comida favorita la obtienen de la acacia. La acacia es un árbol con pequeñas flores amarillas que también está lleno de espinas. La jirafa extiende su lengua para escoger los brotes nuevos de las hojas y las flores, sin importarle las espinas. Nuestra vida cristiana debe ser igual. Debemos escoger lo más fresco y saludable para alimentar nuestro cuerpo, pero en nuestra vida diaria y el trato con las demás personas, debemos escoger lo mejor, a pesar de las cosas malas que nos puedan rodear. Así como las jirafas eluden las espinas. La Biblia dice que debemos retener lo bueno. ¿Qué cosas buenas tenemos en medio de tantas espinas? Veamos si sabemos escoger. Por ejemplo, entre un plátano y un caramelo, ¿qué escogemos? Es correcto, lo mejor es el plátano. Entre un folleto de la iglesia, nuestra lección del departamento y una revista de chistes, ¿qué es lo mejor? ¡Correcto! Es nuestra lección de la iglesia. Y entre un vaso de agua y un refresco, ¿qué elegimos? Muy bien, el vaso de agua. Sí, amiguitos, aprendamos siempre como la jirafa a escoger las cosas que nos sirven para crecer y ser sanos, fuertes, inteligentes, sabios como Jesús. Repitamos juntos el texto bíblico de hoy, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Oremos para pedirle a Dios que nos ayude a elegir siempre su ejemplo y testimonio y ser como Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu protección y porque hoy nos enseñas que debemos elegir ser buenas personas, elegir ser como Jesús. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se siente cuando piensa en sus finanzas? ¿Ansioso, temeroso, perplejo o en paz? Jesús nos enseñó un principio de gestión de la vida que se aplica a todos los aspectos de nuestra existencia, como todo tiene un coste. Ser siempre consciente de dichos costes es lo más sensato si se quiere planificar con antelación. Él dijo, supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Un joven se sentía muy angustiado por su matrimonio. Sabía que su prometida era la compañera con la que siempre había soñado, pero le preocupaba cómo serían sus finanzas como pareja recién casada, ya que al principio él sería el único proveedor del hogar, e incluso como soltero casi nunca llegaba al día de pago sin tener que pedir dinero prestado. Sin embargo, para su sorpresa, después del primer mes, del primer trimestre e incluso del primer año de matrimonio, esta única fuente de ingresos había sido suficiente para cubrir sus gastos. Por alguna razón, a veces incluso podía llegar al día de pago con un poco de dinero extra para ahorrar. Este acontecimiento les aportó una gran tranquilidad. ¿Cómo fue eso posible? Durante la preparación de su matrimonio, el pastor les aconsejó la instrucción de Jesús de sentarse y calcular el precio. Así, aprendieron sobre la importancia de tener un presupuesto familiar. Y como ninguno de ellos era contable, con la práctica, la disciplina y la ayuda de Dios, establecieron un presupuesto que les sirvió de guía para sus gastos. Vivimos en un mundo en el que se nos insta constantemente a utilizar nuestros recursos sin planificación previa. Los anuncios y la publicidad apelan a nuestros sentidos invitándonos a gastar impulsivamente según lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y probamos. Esto da lugar a un comportamiento consumista que puede provocar vergüenzas, problemas y sufrimientos innecesarios.
El maestro de los asesores, dueño y proveedor de todos los recursos, nos brinda valiosos principios financieros en su palabra que si se siguen con fe nos ayudarán a evitar las trampas de los gastos imprudentes. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Durante esta semana, mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y las ofrendas regulares, que le demos prioridad a Él y a sus instrucciones de vida. Que siempre pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en primer lugar. He visto dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarte, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas y constatación, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre he estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre he estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre he estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Greetings from ATN to everyone. Saludos a cada uno de ustedes
desde ATN. Nos sentimos contentos de llegar hasta cada uno de sus diferentes lugares donde nos sintonizan y damos gracias a Dios por este momento. Esta hora queremos compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la palabra de Dios y con cada uno de nosotros en esta tarde. Esta oportunidad quisiéramos tocar acerca del santuario celestial. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, en estos minutos vamos nosotros a tomar parte en ello y vamos a ver por qué esto es importante. Antes de continuar, vamos a inclinar el rostro y vamos entonces a orar. Amado Padre, gracias por esta tarde que nos das, este momento que nos brindas de poder hoy estar frente a cada uno de los que hoy están conectados a ATN. Señor, bendícelos, guárdalos. Gracias porque Jesús es nuestro intercesor. Gracias porque Jesús es el que ayuda y sostiene a cada uno de nosotros en estos tiempos. Por esa razón, Padre, pedimos que hoy al abrir tu palabra, Señor, podamos entender la bendición que tenemos de tener un sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta hora quisiéramos tocar una de las enseñanzas más importantes que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Lo encontramos desde el Génesis hasta lo que es el libro de Apocalipsis. El santuario, el templo en el que Dios ha hablado vez tras vez en ello. El propósito, mi propósito en esta hora es presentarle a ustedes nada más que tenemos hoy en día un santuario celestial y en ese santuario, allí en ese lugar, intercede Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Allí tenemos a alguien que está a favor de ti y de mí para poder brindarnos salvación y vida eterna. Por eso esta hora me gustaría que nosotros pudiéramos ir desde el inicio de lo que Dios siempre ha querido con el ser humano. Vayamos por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25, verso 8. Éxodo capítulo 25, verso 8, da una de las grandes realidades que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice de la siguiente manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario proporcionaba un centro visible de lo que es el culto, la adoración al único Dios verdadero y constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración a los ídolos de los diferentes que habían entre las diversas naciones donde se encontraba el pueblo de Israel. Pero una de las cosas importantes es que aquí dice la palabra de Dios: harán un santuario para mí y yo habitaré entre medio de ellos. Un lugar donde adorar a Dios, un lugar donde podemos ir allí a presentar nuestras peticiones, un lugar donde podemos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para poder colocar nuestras vidas y presentar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, presentarlas al Dios que te ama, que te quiere. Por eso dice allí, me llama también la atención Primera de Reyes, capítulo número 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice de la siguiente manera: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. Amados, en este momento, aquí, en este lugar, cuando Salomón está dedicando
templo a Dios en este instante, él está orando y dice, ¿puede este lugar que yo he construido contener la presencia divina? Oh, amados hermanos, qué interesante que dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. No hay un lugar donde pueda abarcar toda la presencia de Dios. Es un lugar en el que da más allá a nuestra imaginación. Por eso es cuando Dios le pide al pueblo que hagan un santuario, es para que su presencia pueda acompañarles donde quiera que iban. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés, cuando leemos eso allí en la palabra de Dios, está hablando que el lugar donde él quería estar allí era en el que Moisés comenzó a edificar, a ver, a sacar, a mostrar, de tal manera de que pudiera él tener una idea de poder así realizar lo que era el santuario. Pero al volver a la cita de Éxodo 25:8, aquí Moisés utiliza una palabra hebrea que me llama la atención, que dice ¿cómo? Habitar. Esa palabra es shakar, y ahí es donde dice que quiere habitar permanentemente. ¿Te puedes tú imaginar eso? Dios queriendo habitar permanentemente con cada ser humano. ¿Qué es lo que te quiero y trato de decirte esta hora? Lo que trato de decirte es, Dios no es un ser que escapa de la realidad humana. No, Dios no va más allá de alejarse del ser humano, no. Dios quiere estar cerca de cada uno de sus hijos. Dios quiere estar cerca de ti, quiere estar cerca de mí, quiere estar cerca de cada ser humano para tenderle la mano, para ayudarle, para socorrerle. Porque Él dice habitar entre medio de ellos. Qué palabras más lindas. ¿Por qué? Porque no quiere vivir lejos. Muchas personas dicen, Dios, ¿dónde está Dios? Dios, ¿existe Dios? Hay personas que dicen Dios simplemente es un invento del ser humano. Pero esta tarde, este momento, te quiero decir que Dios más bien dice, hazme un santuario para morar, para habitar, para estar en medio de ellos. Dios quiere estar en medio de tu trabajo, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de las cosas de las que te causan perplejidad, ansiedad, angustia. Dios quiere estar contigo. Agregando a esto, una de las cosas que sí es importante hablar es que el tabernáculo que Moisés había creado, que había hecho, era completamente movible, y se movían de un lugar hacia otro. ¿Para qué? Para poder así, de esa manera, lograr ser dirigidos por Dios. ¿Sabe usted que Dios dirigía al pueblo cuando salieron de Egipto e iban hacia el desierto? Dios era el que estaba en medio de su pueblo. Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué harías tú si Jesús fuera tu vecino? ¿Qué harías tú si Jesús viviera a la par de tu casa? ¿Qué harías tú? ¿Escucharías la misma música en la cual escuchas? ¿Hablarías de la misma manera con la que tú hablas, sabiendo que Jesús te está escuchando? ¿Actuarías de la misma manera con que actúas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, sabiendo que Jesús te ve? Oh, amados hermanos, Jesús por eso dice, quiero habitar en medio de ellos. Y Dios no fue una excepción. Dios estuvo en medio de su pueblo en todo momento. Por eso les dije yo a ustedes, cuando el pueblo salió de Egipto, cuando el pueblo salió liberado por la mano poderosa de Dios, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? Dice que la misma presencia de Dios lo guiaba. ¿Pero de qué manera lo guiaba?
¿Qué manifestación había de la presencia de Dios delante de ellos? De día y de noche. ¿Qué manifestación visible podían ellos tener de que la presencia de Dios los acompañaba? Amados, la Biblia es explícita y ella misma da a conocer lo que Dios hacía en esos tiempos para manifestarse a su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Mira qué interesante lo que la palabra de Dios dice aquí. Vamos a dar 3 citas. La primera, Éxodo 40, 36. Éxodo 40, 36. Mira lo que dice. Y 37 dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían de todas sus jornadas. Verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Te puedes tú imaginar en el desierto, un lugar árido? De paso, tuve el privilegio de estar en el desierto de Sin, aquí donde el pueblo de Israel caminó, y es un lugar caliente, caluroso, el sol abrasador, quema, y todo parece que es algo terrible. No hay agua, no hay sombra, no hay nada. Sin embargo, dice que una nube, ¿qué cosa? Los protegía. La nube los guiaba. Qué interesante. Dios, para que su pueblo pudiera ser bendecido, para atender a su pueblo con cariño, con amor, ¿qué cosa hizo? Veló su presencia por medio de ¿qué cosa? De una nube. Que cuando ella se alzaba, todo mundo se ponían ¿a qué? A preparar sus cosas porque tenían que moverse. Pero cuando la nube descendía, ¿qué cosa acontecía? Pues todo mundo empezaban a dejar sus cosas para acampar en ese lugar donde la nube descendía. Sin embargo, la Biblia explica que no solo eso sucedía en el día, la noche, el desierto, en la noche. Yo no sé cuántos de ustedes, de paso, perdón por la pregunta, pero yo no sé cuántos de ustedes han querido tratar de ir a Estados Unidos ilegales. Y hay que cruzar el desierto. Óigame, querido, en el día es una cosa y el desierto en la noche ya es otra cosa. En la noche es un frío, una cosa terrible, seria. Pero ¿qué es lo que Dios hizo para su pueblo? ¿Qué proveyó Dios en la noche para su pueblo? Dios, qué lindo es Dios. Realmente Dios es maravilloso. Mira lo que dice Éxodo 13. Éxodo 13. Mira lo que dice Éxodo 13. Versículo 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22 dice de la siguiente manera: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amados, eso a mí trae paz hoy en día. Número 1, ¿por qué? Dios quiere estar con su pueblo siempre. Dios siempre quiere relacionarse con el individuo. Nadie está lejos, nadie ha caído tan bajo, ni nadie es tan vil que no puede encontrar perdón en Cristo Jesús. Todos y cada uno somos atraídos a la presencia de Dios, porque no deja Él a nadie fuera. Qué lindo es Dios. Dios mismo, el Señor mismo, dice mi palabra. Aquí la palabra de Dios dice: el Señor mismo guió a su pueblo. Qué interesante. Lo guió en el día de ¿qué? En una columna de nube. Él mismo.
veló su divinidad, su poderío. ¿Para qué? Para estar cerca de cada uno de los de su pueblo. Pero en la noche, ¿qué pasó? Oh, amados, queridos, qué cosa más linda, qué cosa más preciosa. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia aquí que de noche la misma columna, que era una nube, se transformaba en una columna ¿de qué? De fuego. Oh, amados, en ese momento me imagino yo que no habían luces LED en ese tiempo. En ese tiempo tenían algo mejor que una fogata, y era la presencia de Dios que les irradiaba calor, seguridad, tranquilidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ni de día ni de noche nunca se apartó Dios de cada uno de sus hijos. No se apartó en ningún momento de cada uno de ellos. Cuando sufres, cuando pasas por problemas serios, cuando los reveses económicos te apretan, cuando hoy que después con el COVID la situación financiera de muchos es escasa y que algunos han perdido su trabajo y otros la situación cada vez se pone más dura. Yo quiero decirte esta hora, en este momento, en este lugar, Dios no te ha dejado, Dios no se ha movido de ti, Dios no ha dado su brazo contra ti, más bien Él te sostiene, Él te guarda. ¿Por qué? Porque Él es el Santo de Israel. Amados, quiero compartir otro versículo que se encuentra, ya vamos a volver a esto. Mira lo que dice, qué cosa más linda, Salmo 91. Uno de los salmos que es maravilloso, de la presencia de Dios, que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros, oh amados, no cabe duda de que Dios bendice a cada uno de sus hijos. Dice Salmo 91, verso número 2 en adelante: diré yo a Jehová, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad. Amados, ese es el Dios que en el Antiguo Testamento no dejó a su pueblo. En el Nuevo Testamento se hizo hombre, habitó en la tierra, caminó, trabajó, puso la mano sobre los enfermos, sanó, curó leprosos, curó paralíticos, curó ciegos. ¿Por qué? Porque Él estaba en medio de su pueblo. Hoy en nuestros tiempos modernos, Dios quiere estar contigo también. Dios no se quiere alejar de ti, porque todo el que a mí viene, dice Jesús, qué cosa más linda, porque todo el que a mí viene, no le echo fuera. Amados hermanos, por esa razón es que Dios dijo en Éxodo 25:8, y haránme un santuario, y yo, dice Dios, ¿qué? Habitaré en medio de ellos. Oh, amados hermanos, qué cosa más preciosa. Pero esto, además, yo quiero hacerte esta otra pregunta. ¿De dónde sacó Moisés? ¿De dónde sacó Moisés las dimensiones del santuario, de lo que debía de tener? ¿Qué forma debía de tener el arca? ¿Qué forma debía tener el altar? ¿De qué forma debía de ser el ábacro? ¿De dónde lo sacó? ¿Será que Moisés era muy inteligente? ¿Será que Moisés realmente él lo percibió y dijo, bueno, lo vamos a hacer así? Amados hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Todo, no hay nada, querido, no hay nada. Todo está en la palabra de Dios. Allí está la respuesta a todas las preguntas nuestras. Mire, vayamos por favor. Voy nuevamente ahora a Éxodo capítulo 25. Volvamos por favor a Éxodo 25. Versículo 9. Vamos a empezar por el versículo 9. Mire lo que dice. Éxodo 25:9 dice:
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Qué interesante. Dios le mostró las cosas para que Moisés pudiera, ¿qué? Verlas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios le mostró el santuario a Moisés, ¿para qué? Para él percibir las cosas de las que Dios esperaba que él hiciera, que Moisés hiciera. Dios no dejó las cosas al azar. Dios no lo dejó a la inventiva del ser humano. Hermanos, amigos, Dios es específico. Dios es específico en las cosas que Él realiza. Y por eso le mostró las dimensiones, la forma y el modelo de lo que debían de ser. Por eso es lo que dice, modelo, las figuras de todo. Vayamos ahí mismo, Éxodo 25, solo que ahora el verso 40. Mira qué interesante lo que dice el verso 40. Aquí mismo dice, es bien pequeñito este versículo. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amados, Moisés vio cada objeto, cada cosa. Moisés lo vio, lo pudo percibir. Me imagino yo, esto me lo imagino yo, que los pudo ver la dimensión de alto, ancho y de la manera como debía de ser todo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba mostrando los modelos de lo que Él iba a hacer. Pero vuelvo a decir, ¿y dónde está todo eso? ¿Dónde? Oh, amados hermanos, vuelvo a repetir, Dios le mostró el santuario celestial para que Él pudiera ver las cosas que en ello había y de las cosas que Él tenía que hacer. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿por qué este tema es importante para nosotros hoy? ¿Cuál es la razón principal de lo que venimos diciendo que es importante que nosotros sepamos? ¿Por qué nosotros debemos saber esto? ¿Qué implicaciones tiene el no saber acerca del santuario? Hay una cita que me llama la atención en el libro Cristo en su santuario. En la página número 16 dice de la siguiente manera. Cristo en su santuario, página 16 dice, en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies, columnas sólidas para la edificación, ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario en el cielo. Esto contribuirá a que muchos se aparten de la fe. Amados, ¿por qué es importante saber que hay un santuario? Porque allí, hermanos, hay grandes verdades que nosotros debemos de saber y conocer. Debemos de aprender acerca de qué es esto del santuario, a qué se refiere la Biblia cuando habla de ello. Por eso es importante, porque dice que el Satanás, ¿qué cosa hará? Meterá falsas enseñanzas y que muchos se apartarán de la fe. Por esa razón, hermanos, preguntémosle a la Biblia, ¿hay un santuario en el cielo? ¿Y por qué eso es importante aún eso para mí? ¿De qué me sirve a mí de que haya un santuario en el cielo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué me trae de beneficio hoy
saber que hoy hay un santuario. Oh, amados hermanos, vayamos primero y demos el siguiente paso. Vamos paso a paso y contestemos la pregunta, ¿hay un santuario en el cielo? Mire, por favor, vamos a agarrar un versículo en el Antiguo y después vamos a agarrar en el Nuevo, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, es que los adventistas están en el viejo pacto. Es que los adventistas están bajo la maldición de la ley. Momento, déjeme explicarle lo que la Biblia habla de eso. ¿Por qué? Porque es importante. Mira lo que dice, por favor, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vayamos, por favor, a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Mira lo que dice Isaías capítulo 6. Versículo del 1 hasta el 4, ¿sí? Isaías capítulo 6. Versículo del 1 hasta el 4. Mira qué interesante. Mira lo que dice. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor. Qué cosa más linda, ¿sí? ¿Qué dice Isaías que vio? Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y el templo se llenó de humo. ¿De qué está hablando? 2 cosas, tanto en el versículo 1 como en el versículo 6, habla del mismo templo. El mismo templo. ¿De dónde? Del que está viendo el mismo profeta Isaías, que allá en el cielo hay un templo. Vayamos a otro versículo rápidamente. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Mira qué interesante lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y mira qué interesante el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amados, qué interesante. Dios levantó un santuario y allí ministra ¿quién? Ministra Cristo Jesús. Mira lo que el versículo 5 agrega aquí mismo en Hebreos capítulo número 8. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué hizo Dios? Le mostró el santuario celestial donde Jesús ministra por cada uno de nosotros. Donde Jesús se encuentra para ministrar por cada uno de nosotros. Mis pecados, tus pecados, mis errores, tus errores. Cada uno de nosotros tenemos un intercesor. No es un santo. No es otro individuo, es Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. No dice que es fulano, ni cetano, ni mengano, no. Es Jesús el que intercede por cada uno de nosotros en este día. Por esa razón, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es tu intercesor. Jesús está cerca de ti. Jesús está pendiente de ti, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu tristeza, de tu necesidad, de tu lucha, de cada momento que pasas, que vives. Dios está al tanto de ti. Por eso es que hay un santuario para interceder por mí, para interceder por ti. Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere darnos salvación a cada uno de nosotros. Por eso Jesús
simpatiza con nosotros. Sabe que somos polvo. Sabes que Él sabe bien que somos débiles. Por eso intercede por nosotros. Por eso, amados, para ir terminando en esta hora y en este momento, quiero leerte el último versículo. Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso número 19. Apocalipsis 11, 19 dice: entonces el templo, oh amados, ¿cómo es posible que no hay un santuario? Si aquí lo dice, Apocalipsis 11, 19 dice: entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Yo pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas podían ver el arca? ¿Cuántas personas podían entrar hacia lo que era el templo? Nadie, solo los sacerdotes. Pero hoy, amado, el templo está abierto para ti. El arca del pacto, donde la presencia de Dios se mostraba, está abierto el camino. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos a Dios y le digamos: Señor, ayúdame, sosténme, guárdame. Porque Dios no quiere alejarse de ti. Él quiere estar cerca de ti. Por eso, amados, hay un templo. Y lo maravilloso de eso, ¿qué es? Que ese templo está abierto. Abierto para que todos nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. La pregunta es: ¿te gustaría que Dios fuera tu Señor y tu Salvador? ¿Te gustaría que ese Dios sigue estando contigo en todo momento, para ayudarte, para sostenerte, para que en tus momentos de dolor te pueda confortar, te pueda ayudar? Dios no se quiere apartar de nosotros. ¿Le dejarás a Jesús obrar en tu vida? Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Abrámosle nuestro corazón a Dios. Terminemos con una oración. Padre, alabo tu nombre esta hora. Gracias por Jesús, porque intercede por mí, por cada uno de mis hermanos y mis amigos que hoy están atentos aquí en ATN. Bendícelos, guárdalos, fortalécelos, y que encontremos perdón y salvación en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga.